Queridos amigos, muy buenas noches. Bueno, buenas noches para mí porque acabo de venir del cine de ver la película El Conde de Montecristo, que estrenaron el viernes. Hoy es ya lunes, para vosotros el lunes, día 12, pero bueno, he ido al cine la noche del domingo, día 11 de agosto de 2024. Bueno, ¿recomiendo ver esta película? Claro, por supuesto. Habrá una generación nueva que vaya a ver esta película y diga, qué interesante este tema, o no, ¿no? Pero los que sois de mi edad o de edades intermedias habréis visto ya una, dos o tres versiones. Hay que tener en cuenta que los de mi generación la vimos en una novela que ponían en la televisión, que fueron muchos capítulos y en aquella época nos pareció apasionante. Seguro que si hoy la viéramos nos parecería una serie lentísima. Era una serie en blanco y negro cuando yo la vi la primera vez. Claro, esa serie a mí me pareció emocionantísima. Nunca en ninguna de las versiones posteriores que he visto por lo menos dos, he sentido tanta emoción como aquella, ¿no? Porque ya sabéis, el tema del Conde de Montecristo es la venganza. Y la venganza funciona muy bien. Yo se lo digo a mis alumnos de creación literaria. Si queréis un guión, un argumento que funcione, simplemente tenéis que poner que alguien quiere vengarse. ¿Por qué? Porque todos los lectores, y en este caso los espectadores, se vinculan con un personaje que quiere que haya una especie de justicia divina, universal y tal, que es la que se da con la venganza, ¿no? Alguien ha sufrido un acto injusto y quiere compensarlo. Bueno, esto es muy normal y funciona muy bien. Ya os recuerdo a todos que esta es la novela de Alejandro Dumas y que hoy puedo hacer spoiler, aunque no sé si voy a hacerlo porque quizás ni lo necesite, ¿no? Pero si hiciera spoiler os aguantáis porque lleva 200 años la novela en venta, ¿no? Bien, hay que decir que esta película francesa es una película francesa, no norteamericana, pero con un despliegue de medios brutal porque ahí me he quedado viendo los créditos. A mí me gusta quedarme viendo los créditos y los créditos son cientos y cientos de personas las que han trabajado en hacer esta película. ¿Está justificado? La verdad es que me ha sorprendido, ¿no? Que hubiera tantísima gente porque no ha tenido efectos especiales, ¿no? O sea que se podía haber hecho a lo mejor con menos, ¿no? Lo que sí me ha encantado de la película, que ha sido maravilloso, ha sido la escenografía. No sé si la escenografía era real o era hecha con croma, pero los palacios de Francia que han aparecido, que han salido, los jardines románticos que han aparecido, los palacios, pero ya por dentro, los salones, las bibliotecas, han sido maravillosos, ¿no? Y eso para mí es un placer estético. Yo disfruto mucho con el cine cuando veo eso. En alguna otra película os he hablado de la indumentaria. La indumentaria, claro, es gente vestida de la época del siglo XIX, pero en algunos trajes se veía que había toques realmente de originalidad para intentar que sean vestidos del siglo XIX, pero con una adaptación de modistos actuales, ¿no? Y la verdad es que eso me ha encantado. Yo lo veía, me lo creía, me parece que funcionaban. Sobre todo en los trajes que va sacando el Conde de Montecristo, porque como muchos sabéis, el Conde de Montecristo se entiende que después ha viajado por muchos países y entonces trae una cultura medio camino entre la oriental, que si la India, que si Oriente, que si incluso en algún momento dice que ha estado en América varias veces, etcétera. Entonces, y África también, ¿no? Entonces, ¿cómo se combina eso en el vestuario para que parezca una persona que ha tenido todo ese bagaje cultural? Bueno, yo digo que la recomiendo porque es un clásico y yo creo que es un clásico que hay que conocer. Ahora bien, alguna peguita tiene la película, ¿no? Pero tiene una peguita porque hay que recordar que la novela de Alejandro Dumas tenía 18 volúmenes. Los volúmenes podían ser quizá cuadernillos, ¿no? Eran novelas que se vendían como
por fascículos, ¿no? Y es una novela que se fue editando durante 2 años. Entonces, en el argumento original, si alguien lee la novela original, pues hay una línea básica y luego la cosa se va complicando, la tiene que complicar obligatoriamente porque si no, no le da para mantener al público francés de la época enganchado en esos folletines que se iban vendiendo. Por eso la trama en algún momento, no de la película, sino de la novela, es un poco compleja y en las películas o en las series siempre han tenido que reducirla, ¿vale? Ahora hablaré del argumento y avisaré por si alguien quiere verla, pero bueno, pero porque le voy a hacer spoiler, pero es que el spoiler de una novela como esta creo que está justificado, ¿no? Vale, pero antes de eso, deciros que, bueno, los actores son franceses, por supuesto todo el mundo trabaja bien y tal, pero se han metido en un lío. Se han metido en un lío porque, claro, es una novela donde el personaje principal cuando va a la cárcel tiene 22 años y se pasa en la cárcel 15 años y después de esos 15 años se pasa viajando, según la novela, como 10 años más. Entonces 22 más 15 más 10, o sea, son 22 más 25, son 47 años, su segunda etapa vital, ¿no? Cuando va a Marsella y a París para vengarse. Pero claro, con los actores a veces pues hay problemas y entonces se han inventado un truco que a mí me ha dejado muy descolocado, me ha tenido todo el rato muy molesto y que yo creo que ha funcionado fatal, pero porque era complejo. ¿Qué era lo complejo? Pues tener un actor que pareciera que tenía 22 años y luego 47. Pero yo creo que lo han intentado arreglar y al final lo han estropeado. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, pues el actor que a lo mejor conocéis al actor porque ha tenido alguna película, no sé si veis el cine francés, es Pierre Niney. Y Pierre Niney, yo particularmente, no sé vosotros, pero yo lo conozco mucho por una película que se llama El hombre perfecto. No sé si os acordáis de El hombre perfecto, una película de Jean Gosselin, que es un joven que sueña con convertirse en un escritor de prestigio. Y bueno, no sé si os acordáis de esta película, ¿no? Y aunque todo en su vida parece indicar que nunca va a conseguirlo, un día encuentra sobre un viejo armario la obra nunca publicada de un anciano y se pone a publicarla, se hace famoso, todo liga mucho gracias a la novela, se hace rico y tal, pero la novela estaba copiada y cuando le piden que haga una segunda o tercera novela, él intenta colarle una de las suyas y no le funciona, por supuesto, ¿no? Vale, y los demás actores seguro que son muy conocidos en Francia, pero para nosotros como referencia no son quizás tan conocidos. Bastien Bouillon, Anaïs Domestier, Ana María Bartolomei, que quizá la hayáis visto en El Acontecimiento, esa película que es del año pasado, tal, que también estaba muy bien. Y bueno, los actores bien, pero ¿cuál era el problema del que os estaba hablando? Os estaba hablando de que hay un problema porque se les ocurre, que eso no pasa en la novela, decir que cuando él viene a Francia de nuevo para vengarse, utiliza unas máscaras. Entonces se ve como las máscaras por detrás se le arreglan, se le quedan pegadas y tal, y tiene que tener una peluca para colocarse y tal, y no... y cuando actúa en la sociedad francesa, pues se le ve con una mandíbula totalmente distinta, pero luego ya cuando está actuando al tipo ese ya con la máscara no se le nota, a nosotros no se lo notamos, se entiende que ellos tampoco, pero nosotros no se lo notamos. Cuando llega a su castillo se quita la máscara y ya la cara es la de más o menos el actor que ha hecho la escena de los 22 años, ¿no? Entonces ahí da muchos problemas, porque ya te pasas todo el rato diciendo,
pero no lo van a reconocer, pero se ha puesto la máscara, tiene la máscara, pero la máscara no se notaría. ¿Y por qué no la notamos nosotros, no? Porque podríamos, ya que sabemos que es una máscara, entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo maquillan, poniéndole más barbilla, ¿sabéis, no? Que le amplía la mandíbula y tal, lo maquillan para que parezca que tiene una máscara. Bueno, para eso que lo hubieran maquillado directamente como que ya era una persona mayor y que era difícilmente reconocible porque habían pasado 20 y tantos años, ¿no? 25, hemos dicho, 24, ¿no? Entonces, ha sido un lío porque iba con la máscara o no, sin la máscara y luego cuando pasa el tiempo lo ves mayor, pero es porque tiene la máscara y en fin. Ahí yo he estado todo el rato rayado y eso me ha desconcertado y desconcentrado porque ¿qué es lo que pasa en una buena película o en el cine cuando trabajamos, cuando se hace un guión? Yo creo que los lectores, los espectadores tienen que engancharse con la historia y no tienen que estar preguntándose, bueno, ¿esto cómo lo han hecho? Esto tal, porque si haces una reflexión meta literaria o meta cinematográfica, te vas, estás ahí concentrado y de pronto te vas de la película, ¿no? Y eso es un error, eso es, para mí es un error y funciona mal. Pero bueno, la historia, ya sabéis, es interesante, ¿no? Bien, ahora hago un poco de spoiler ya, ¿eh? Como sabéis, hay una trama al principio de la novela donde un joven marino que va a ser nombrado capitán le tienden una trampa y tal y lo condenan a una prisión, ¿no? Claro, la trama en la novela es más compleja que aquí. En la película tienen que simplificarla, ¿no? Y bueno, la simplificación hace que no sea exactamente la novela, pero se parece un poco. Que se tengan que quitar personajes, otros personajes que había en las escenas primeras, todo tiene que simplificarse. Y funciona medianamente bien, ¿eh? Porque bueno, te vas enterando y si no conoces la novela, crees que esta es la novela, ¿no? Hay que decir que esta simplificación... ¿Qué os iba a decir la simplificación? Funciona... No sé, se me ha olvidado. Bueno, la historia sí más o menos funciona y la vas siguiendo y te vas enterando y bueno, y puedes seguir adelante, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Luego va a la cárcel. Cuando va a la cárcel, a la prisión que es una isla famosa y tal, está ahí en unas condiciones miserables y, como muchos sabéis, pues por el vecino que llevaba años haciendo agujeritos en la pared para intentar llegar al mar, el vecino se da cuenta de que ha llegado en vez de al mar a la celda de Edmundo Dantes, ¿no? Que es como se llama el protagonista como personaje, ¿no? Y entonces... Siempre en las películas que he visto posteriormente, siempre ese periodo me ha parecido muy corto. Se tira en la prisión como 14 o 15 años. Entonces, 14 o 15 años donde el abate, porque el que está allí es un abad, el abate le enseña cosas sobre el mundo y la vida porque el abate tenía mucha cultura. Entonces le enseña idiomas, le enseña a comportarse como un caballero, eso en teoría, ¿no? Le enseña filosofía, siempre se dice, la filosofía y tal. Claro, en la novela esta parte es más intensa y yo siempre que veo la película digo, por favor, pararos aquí, la película o la serie, ¿no? Pararos aquí, dedicarle más tiempo a este tiempo de aprendizaje, porque todos soñamos con que algún día alguien llegue y nos enseñe las cosas más interesantes y más importantes. Sabemos que es una película o una serie y que hay que reducir y tal, ¿no? Pero esa parte, se la saltan y le enseñé o me enseñó tal y cual, pero no se dice qué le enseñó ni... Simplemente ya luego se ve que cuando va al mundo sabe más cosas, sabe idiomas, por ejemplo, y tal, ¿no?
lástima. Yo solo puedo decir que lástima. Esa parte a mí, como espectador preocupado, interesado con la cultura, a mí esa parte me interesaba. Me habría gustado que fuera más larga. Y entonces, bueno, como sabéis, ahí le dicen que el abate le dice que había un tesoro. En la película se dice que el tesoro era de los templarios. No me suena de la novela. No, hace mucho tiempo que leí la novela y no me acuerdo, ¿no? Pero estaba mirando ahí si en mi biblioteca de aquí la tenía, pero como estoy en el apartamento de veraneo, no la tengo y no la puedo consultar. Pero a mí me suena que eso de los templarios es como para rellenar un poco y tal, vale. Pero bueno, había un tesoro y el tesoro él lo recupera y ya luego empieza la venganza. La venganza es un producto argumentalmente complejo. Y aquí también tienen que simplificarlo, ¿no? Y además en la novela es largo. Vale, entonces, si vemos la estructura de la novela o de las películas, vemos que arranca con el conflicto. Y es, lo meten en la cárcel de manera injusta. Ese es el conflicto. Ahora hay que resolver ese conflicto. Y es que está en la cárcel y se tiene que escapar o tiene que salvarse o alguien tiene que salvarlo. Y entonces, bueno, aprende todo esto para ser un hombre luego inteligente y se salva. Vale, y ahora viene la parte de la venganza. Yo creo que en la novela todo eso también se desequilibra mucho, porque él iba haciéndolo por entrega y cuando veía que no, pues sigue enrollando, y entonces la parte de la venganza se hace larguísima. Yo he visto alguna película donde el conflicto de la traición y la cárcel dura 10 minutos. Y a partir de ahí, toda la película es cómo organiza la venganza con relación a la gente que le metió en la cárcel. Aquí esto lo hace mejor, hay que decir eso. Aquí el tiempo de desarrollo de la novela, de la película, funciona bien, funciona tranquilamente. Y por eso la película dura 3 horas, que no es poca cosa. Dura 258 minutos, no, 2 horas 58 minutos, eso, 3 horas, ¿no? Y me ha gustado que dure 3 horas, me ha gustado que sea larga, porque necesitaba tiempo. Yo decía, por favor, dedícale tiempo al conflicto. Se lo ha dedicado, lo hemos entendido bien, según el conflicto que ellos han hecho, que ya era reducción del conflicto novelesco. Luego, por favor, dedícale tiempo a la prisión. Bueno, no la ha dedicado mucho, pero la ha dedicado un poquito más, por lo menos, que en la película anterior que yo había visto. Y luego empieza la venganza y la venganza es larga. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la venganza? Que yo creo que ahí se ha perdido la mano del público. El público iba enganchado con conflicto, la cárcel, que es la gran mierda, ¿no? Que se llama así, en el mundo del guión se llama la gran mierda, bueno, pero luego tiene que salir más mierda, o sea, otros grandes conflictos a lo largo de la película, ¿no? La cárcel, y cuando sale de la cárcel, pues ya van pasando tantos años que hay momentos en los que uno piensa, ya no sé yo si yo me querría vengarme, si la venganza me aguantaría para tanto. El tipo está en la cárcel 15 años, ¿no? Pero luego pasa 10 años viajando, luego viene a vengarse. Y luego ahí se va desarrollando y se va desarrollando en la novela mucho más, porque en la novela además hace un viaje a Italia. Aquí el viaje a Italia lo han quitado. En la novela conoce a un asesino y ladrón famoso de la Italia de la época. Se ve que Dumas pues lo metía por ahí en medio y tal, ¿no? Y bueno, aquí no, ahí eso se lo comen y se lo saltan porque tienen que quedarse con la venganza. Pero la venganza se hace larga. Entonces, lo digo para los que os gusta escribir, estáis preocupados por el argumento, o tanto para novela como para película. La distancia entre el conflicto y la resolución también es importante, porque el lector también se va olvidando del conflicto, se va olvidando del sufrimiento. Si hubiera sido un personaje real, pues seguro que
que 15 años en la cárcel de manera injusta, además las cárceles esas que eran una mierda, pues vale, podría ser que el rencor le aguantara para siempre, pero a los espectadores nos aguanta el rencor 2 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya hay un momento en el que nos vamos desgajando, desconectando del personaje principal, porque ya vemos que está ahí malmetiendo a gente y tal, cuando ya estamos cansados de vengarnos. Ya no sé, yo creo que cualquiera de nosotros, no es que hubiera perdonado, pero ya no tiene arreglo, ¿no? Habría seguido para adelante como hubiera podido, ¿no? Pero bueno, está bien que quiera vengarse, ¿no? Lo entendemos, lo justificamos. Entonces luego llega ya en esta película la parte de la venganza que se resuelve, se resuelve rápido, ¿no? En poco tiempo se resuelve. Y como son muchos pequeños conflictos los que se han creado, hay personajes colaterales que también quieren vengarse, que están con él y que quieren vengarse. Son 3 los que quieren vengarse. Él como organiza un grupo de 3 que tienen razones para vengarse de esa misma gente y tal. Bueno, están ahí y tal. Entonces hay una chica que también quiere vengarse, no se sabe uno por qué, eso no se explica muy bien. Y de pronto ya cuando se va a vengar, va y lo cuenta todo en una charla de ella. En 2 minutos explica quién era y por qué quería vengarse. Un poco simplón, esa parte simplona. Digo como guión, pero acordaros que la película es una buena producción. No digo yo que sea una superproducción, pero es una buena producción, entonces todo el tiempo vas disfrutando. Y luego viene el último enfrentamiento con el que había sido su amigo y que ya no es su amigo y que lo había traicionado y tal. Y hay una pelea de espadas y tal y cual. Vale, la pelea de espadas tiene elementos no creíbles. Y esto a mí me parece mal, porque me tratan como a un tonto. Primero, él le clava la espada, después de la peleita, pues le clava la espada al malo. El malo, con la espada que le ha clavado todo esto del bazo, puede seguir ahí peleando y tal y cual, y se le rompe la espada y le clava todo esto de espada de la parte gorda, porque ya se le había roto la espada, al protagonista. Y el tío ya camina hacia un lago ahí medio muriéndose y tal. Pensamos, este se ha acabado, ¿no? Esto está acabado. Pues resulta que ni muere el malo con la espada que le había clavado en el bazo, ni muere él después de que le había metido un pedazo de espada así de grande. No sé, ¿no? Mi capacidad de credibilidad con relación a la medicina del siglo XIX no es tanta, ¿no? O sea, yo creo que antes con un dolor de muela en el siglo XIX, sin penicilina, se te infectaba y te moría, un dolor de muela. Entonces, una herida, además que le ha atravesado y tal, que le ha estado ahí caminando con la espada, y yo pensaba que ya había muerto, ¿no? Porque como no sabía cómo habría sido el arreglo que había hecho de la novela principal, pues, y yo quería que se salvara él y que muriera el malo. Bueno, el malo no muere, pero ahí dicen una frase que es como, este es el momento de os voy a enseñar filosofía barata de película francesa. La frase filosófica es: mejor no matar a nadie, no matar a un malo, porque luego a los malos los convierten en héroes y le hacen estatuas y tal, y no, él lo que quiere es que esa persona tenga el castigo en vida y que la gente piense mal de esa persona que hizo cosas malas y tal, ¿no? Y bueno, como una especie de venganza a lo largo, ¿vale? En eso estamos muchos de nosotros de acuerdo, ¿no? Matar a alguien es quitarle el sufrimiento, ¿no? Lo que queremos es que sufra tanto como he sufrido yo, que he estado en la cárcel 15 años, cosas así. Eso se entiende, ¿no? Pero bueno, la frase se nota que está ahí como escrita en cursiva y negrita y de... a las personas malas no se las debe matar porque si no terminan siendo consideradas héroes y me ha recordado eso a los etarras después de su asesinato y que al final terminarán poniéndole esculturas en Euskadi
por liberadores, o Puigdemont. ¿Os imagináis cuando dentro de 100 años haya esculturas de Puigdemont, el gran defensor de la patria catalana y tal y cual? Pues esas cosas pasan. Entonces, más vale que vivan y que sigan haciendo el tonto como hasta ahora, a que de pronto mueran o los mate alguien. Por supuesto, muchas veces lo he pensado, digo, si matan a Maduro, pondrán a otro y encima todos, Maduro será un héroe, lo llevarán a los altares, lo mitificarán y tal. Entonces cuidado con que nadie mate a Maduro, porque esa no es la solución. Vale. Por más ganas que tengáis. Pero bueno, entonces ya voy a terminar, porque además hoy no me he puesto la gorra. Tengo ahí las gorras y se me ha olvidado. Porque, ¿sabéis lo que pasa? Que es que es muy tarde, son las 2 menos 5 de la madrugada. Y a esta hora estoy cansado, tengo menos energía, se me olvidan cosas. Cuando termino los vídeos digo, ay, no he dicho tal cosa que era importante, no he dicho tal otra y tal, pero ya no me pongo a revisarlo, porque en realidad estoy en un proceso de aprendizaje. No sé si seguiré haciendo esto o no, pero que estoy intentando aprender a hacer vídeos y a ver si esto de alguna manera tiene interés. Pero bueno, para mí, como ya he dicho en algún otro vídeo, para mí lo tiene porque esto lo hago para hacer una reflexión sobre la película. De hecho, cuando estaba viendo la película estaba pensando, voy a hablar muy bien de esta película, que me está gustando y tal. Y luego cuando he venido pensando en lo que iba a decir y cuando ya me he sentado y cuando voy viendo, bueno, tiene defectos, la película tiene defectos. Ahora, qué bonito los palacios por dentro y por fuera, ¿eh? Qué bonita el vestuario. El actor creo que lo han estropeado con tanta máscara y tal y cual, ¿no? Los actores no me han gustado mucho. Alguna mujer muy bella, alguna cosa así, pero lo más bello ha sido los paisajes, los palacios, los jardines, han sido maravillosos, los interiores, esos techos altísimos. ¿Cómo calentarían esos salones, ¿no? El frío que pasarían en invierno y tal. Y luego una cosa curiosa. Cuando me quedo a ver los créditos de la película, veo que la película ha sido toda rodada en Malta. Malta es un país independiente europeo en isla, ¿no? Bueno, para los acantilados, el castillo y tal, entiendo que sí, que eso es Malta, porque si conocéis algo Malta, sabéis que tiene un castillito y tal, y rodeo de mar por todas partes y tal. Pero los palacios ya no sé si lo han rodado en estudios con croma o si realmente lo han rodado también en París, pero yo he visto Malta ahí por todas partes, ¿no? O sea, parece como que hubiera sido rodada en Malta. Curioso. Luego, la música tiene buena música sinfónica que ayuda de manera estándar, ¿no? De manera estándar. La música no dice nada, no aporta nada, pero participa en la película, funciona perfectamente. Es como si lo hubiera hecho una inteligencia artificial que hubiera aprendido cómo se hacen las bandas sonoras de películas y lo hubiera hecho. Luego te pones a ver en los títulos de crédito la orquesta. Y la orquesta era lo mínimo, ya sabéis lo que pasa a veces con la orquesta. Tenía un violín primero, una viola, un violonchelo, o sea, tenía casi un cuarteto, pero que debe ser que luego doblan la grabación por cada uno de los instrumentos y parece que hay mucho más. Aunque luego aparecen instrumentos extra, ¿no? Algunos de viento y tal, y algún instrumento más de cuerda, ¿no? Pero ahí parece que con la orquesta en el momento más grande eran 15, pero claro, 15 grabados y regrabados con sistemas de grabación electrónico hace que parezca una gran orquesta y la música, bueno, está ahí sonando y tal. Me pareció curioso que en los créditos salía que había una sonata de Mozart, pero yo la sonata de Mozart no la he reconocido en ningún momento. A lo mejor ha salido en algún momento y no me he dado cuenta, pero bueno, porque toda la música estaba ambientando la película bastante bien, todo bien. Entonces, bueno, que es la novela, pero no es la novela, que ya que es la novela está bien resumida, o sea, ya que no es la novela, aún así está bien resumida, y que luego el final es largo. Y al final yo creo que la película, el desarrollo de toda la última parte de la venganza es largo. Y termina por hacer que no nos caiga tan bien ya el personaje principal. Y ya que casi cuando se muere decimos, bueno, muérete, pero no se muere, ¿eh? Ella aviso que no se muere. Bueno, esta noche no hay gorra.
Gracias por, si alguien ha llegado hasta el final, que soy unos héroes, pues gracias por escucharme hasta el final. Y sí, os recomiendo que vayáis al cine, ¿no? Ha habido momentos maravillosos de espectaculares imágenes y la trama de la venganza. La trama de la venganza es curioso, pero la venganza... La venganza está muy en el interior de los seres humanos, creo, ¿no? Como impulso, ¿no? Pero creo que está envejeciendo más la venganza. Yo creo que ya... No sé si la venganza como tema engancha tanto, sobre todo cuando es demasiado largo el proceso de la venganza, ¿no? No es lo mismo alguien que llega y le da 2 hostias al otro. Ah, vale, lo entiendo. Pero una venganza ahí con tantos años y tal, si ya eres rico y tal, disfruta de tu vida. Voy a terminar con esto. Yo tengo una teoría sobre la venganza. Yo creo que no hay mejor venganza que la victoria. O sea, no hay mejor venganza que el éxito personal. O sea, si alguien te está haciendo algo y te está marginando, machacando y tal y cual, lo interesante no es ir y machacarle luego a él, sino tener tu éxito en la dignidad, en lo que estés haciendo en tus cosas, para que los demás se fastidien y digan, ah, mira, a este lo tratamos mal, pero al final el tipo, aunque le hayan dado golpes por varios sitios, ha salido adelante sin necesidad de ir directamente a meterle el dedo en el ojo al que nos fastidió. Pues con este pensamiento filosófico terminamos esta noche. Bueno, un saludo a todos, gracias por estar ahí, hasta luego.